Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar la página 29 del Tratado de Yomá, que sea nuestro estudio, por supuesto, para la refuerzo shelema de todos los enfermos de Israel y para que Hashem proteja a todos nuestros soldados y que les pueda dar a todos los habitantes del sur una noche tranquila y la calma que merecen, que pronto escuchemos Besorot Tovot B'ezrat Hashem, y todo ello gracias a, entre otras cosas, al mérito de nuestro estudio de hoy. Vamos a compartir la página. Vamos a estar primero hablando sobre un poquito sobre el sol y sobre la luna, y después vamos a volver a nuestra Mishnah normal. Vamos a estar hablando nuevamente de la disposición de las ofrendas y en qué momento algo recibe el calificativo de Kadosh y se puede volver pasul, se puede volver no apto para sacrificarlo. Entonces vamos a comenzar ahí donde está marcado en amarillo, es decir, aquel texto que nos dijo la Mishnah. Es decir, nuestra Mishnah nos estaba hablando de que se venía a verificar cuál era el momento exacto de la mañana. ¿Para qué? Para que no se viniese a sacrificar el Olata Tamid, el sacrificio de la mañana, antes de tiempo. Porque si se llega a hacer antes de tiempo, ese Olata Tamid no sería válido y no se podría hacer nada con él. Habría que llevarlo fuera del Bet HaMikdash a quemarlo. Bien, ese fue nuestra Mishnah. Y ahora estamos viendo todo este tema que tiene que ver con... Bueno, ok, tenemos un visitante que viene a estudiar Torah. Vamos a ver entonces todo este tema. Vimos ayer que venían y anunciaban y decían, ya salió el sol por el este, y entonces era el momento que verificaban. Entonces pregunta la Mishnah y dijo, Velama usrug lekach, ¿por qué vieron necesario hacer de esta manera? Es decir, todo este sistema en el que venían a verificar si ya había salido el sol o no. Dice, ¿por qué fue necesario? Habíamos dicho ahí que una vez ocurrió que se equivocaron, que la claridad de la luna, ellos pensaron que era la claridad de la mañana y hicieron el Corban también antes de tiempo y lo tuvieron que llevar a quemar. Entonces dice, Umi Mahlif, pregunta de manera, dice, ¿y acaso uno se puede llegar a equivocar entre la luz del sol y la luz de la luna? Porque Beatania, si se enseñó en una vereita, Rabbi Omer, dijo Rabbi, Enodome Timur Shel Lebanale, Timur Shel Hamá, es decir, los rayos de la luna no son parecidos a los rayos del sol. Shetimur Shel Lebaná Metamer Veole Kemakel, es decir, los rayos de la luna son rectos, suben rectos como un palo. Ahora, Timur Shel Hamá, Mafsia, pero los rayos del sol se dispersan, lecan hacia un lado y hacia el otro. Tana de Rabbi Ishmael, así se enseñó en el Bet HaMidrash de Rabbi Ishmael, Yom HaMeunanaya, es decir, ¿por qué fue que ocurrió esta confusión? Porque era un día nublado, es decir, la luna estaba en el horizonte, a un lado del horizonte, y el Cohen se fijó que había claridad, dijo, ay, ya llegó el día. ¿Por qué? Porque era un día nublado y entonces no pudo distinguir que no eran los rayos del sol. Entonces dice, yo me unan haba, mafsia lekan velekan. Y entonces en ese caso, incluso la luz de la luna se dispersaba hacia un lado y hacia el otro. Marrapapa, dijo Raspapa, Shemamina, que aprendemos de aquí, de estas palabras. Yoma de Aiba, Kule Shimsha. Es decir, que un día nublado, en todos lados llega la luz del sol. Bien. Como por ejemplo, a mí yo me acuerdo siempre que cuando era un día nublado me decían tápate más en el parasol, ¿no? Cuando se iba a tomar el sol o algo, tápate más porque pega más fuerte el sol, ¿verdad? Vamos a ver eso aquí. Entonces nos dice, Lemainaf camina, ¿cuál es la diferencia? De shatuje orot, es decir, para el hecho de secar pieles al sol, es decir, que cuando es un día nublado, el sol pega más fuerte y entonces se puede llegar a secar las pieles del sol también, aunque no haya sol, las pieles, perdón. Ahora, Inami también, de Darash Raba, como aquello que enseñó Raba, y Shalo Talush, lo bejamá, velo bejamé jamá. Es decir, que la mujer no debe amasar las matzot ni al sol, ni al sol cuando está
algo que se calentó con el sol. ¿Por qué? Porque eso va a provocar calor y va a provocar que se fermente. Entonces, también es una prueba de lo que estamos diciendo. Ahora dice Amar Rab Nachman, dijo Rab Nachman, Zihara, así es como es la versión que traen. Dice Zihara de Shimsha, Kashemi Shimsha. Es decir, el calor del sol en un día nublado es más peligroso que el sol mismo. ¿Y cuál es la señal para acordarte? Dana de Hala, es decir, es un tonel de vinagre. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un tonel de vinagre y abro la tapa del tonel, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sube el vapor del vinagre, ¿verdad? Pero si yo, en lugar de abrir la tapa entera del tonel, hago un agujero en el tonel, en la tapa, sube mucho más concentrado. Entonces, lo que nos está diciendo aquí, así es como explica Rashi, de por qué el día nublado es más fuerte el sol que en el día no nublado. Dice, porque cuando el día está nublado, los rayos del sol tratan de salir por cualquier agujero que hay entre las nubes, y entonces al salir entre los agujeros sale más concentrado. Bien, sería un poquito como si yo tuviese una manguera y entonces tapo una parte de la manguera, entonces la manguera el agua de la manguera sale con más fuerza. ¿Ven? Entonces sería el principio que estaban aquí aplicando los sabios. Entonces, el día nublado, el sol es más fuerte que en un día soleado. Dijo, y para acordarte está el tonel. Muy bien. Ahora dice, Shevariri de Shimsha, Kashu Mishimsha. Los rayos del sol son más duros, son más graves que mirar directamente al sol. ¿Y cómo te vas a acordar de esto? Dilfa. Es decir, es una fuga. Es decir, una fuga de agua. Si tú tienes una cañería que se abre un agujero y sale agua a presión de ahí, es mucho peor que si te metes directamente tu entero en el agua. Esa sería la comparación que trae aquí la Gemara. Pasamos a la página siguiente y esta la podemos poner un poquito más grande. Sigue comparando circunstancias y dice así, Hirurea verá, es decir, pensar en una transgresión, es decir, se está hablando específicamente de la transgresión que tiene que ver con las relaciones prohibidas. Kashu me averá, son más graves que la averá en sí misma, que la transgresión en sí misma. ¿Y cómo te puedes acordar de eso? Reja de vistra, es decir, es como el olor de la carne. Es decir, cuando hueles la carne en la barbacoa asada, ¿sí? Eso te da más ganas que cuando realmente la estás comiendo. Ahora dice, Shilge de Kaita, dice, el calor del final del verano, Kashya me Kaita, es más grave o es más fuerte que el calor del verano mismo. ¿Por qué? Porque cuando llega el final del verano, el aire ya está mucho más seco y los cuerpos también están más secos, y entonces el calor que hace en ese momento te calienta más. ¿Y cuál es la prueba o cuál sería la comparación de esto? Tanura Shegira, es decir, un horno que ya fue encendido. Si el horno todavía está caliente y tú lo vuelves a encender, entonces se enciende mucho más rápido. Bien, ahora dice Ishta de Disteva, es decir, la fiebre que tiene una persona en invierno, Kashya Midekaita, es más grave que la fiebre que tiene la persona en verano. ¿Y cuál es la comparación? Tanura querida, es decir, como un horno que está frío, es decir, en invierno ya está el horno frío, es decir, la persona ya se enfrió totalmente del verano. Entonces, cuando pega la fiebre, el calor, ¿sí? Va a pegar con mucha más fuerza porque tiene que calentar todo eso que ya estaba frío. Entonces, si realmente ya muestra síntomas de calor, de fiebre, es porque la enfermedad es mucho más virulenta. Sin embargo, en verano, que el cuerpo ya está caliente, entonces la fiebre es más baja. Continúa la Gemara y dice, Migmar beatikta, es decir, volver a estudiar algo que olvidaste, que apartaste de tu mente, caché mejadeta, es más difícil que la primera vez. ¿Cuál es la comparación? Tina Bartina, es decir, es mucho más fácil hacer arcilla de un barro que la primera vez, es decir, que coges la arena y la mezclas con agua y haces ese barro y se convierte luego en arcilla y lo cueces en el horno, que coger arcilla, romperla, hacerle polvo, bien, y de ese polvo volver a hacer barro para hacer arcilla. La segunda vez es mucho más difícil, la segunda cosa que acabamos de explicar. Muy bien. Ahora la Gemara vuelve al tema de la mañana.
de los rayos del sol y de los rayos de la luna. Dice, Amar Rabbi Abau, dijo Rabbi Abau, Maitama de Rabbi. ¿Cuál es el motivo de Rabbi? Que dijo que los rayos de la mañana se dispersan hacia un lado y hacia el otro. Porque está escrito, Lamnaseach a la Yelet Shachar. Hay un salmo que nos dice en este salmo, en el salmo 22, que es justamente el salmo, vamos a ver que se lee en Purim. Es el salmo para la gacela de la mañana. Bien, ahora dice Maya, lazo carnea mafsilot, igual que esta gacela, sus cuernos se van separando, lecan lecan, hacia un lado y hacia el otro, afshahar, entonces también de la misma manera la mañana, de esta mañana, su luz mafsia lecan lecan, su luz se dispersa hacia un lado y hacia el otro. Otra explicación sobre este versículo, ahora vamos a hablar sobre ello, y dice así, Amar Ravzera, dijo Ravzera, Ramanim Shela Esther le Ayelet. ¿Por qué la reina Esther fue comparada a una gacela? Dijimos que este salmo está hablando sobre la reina Esther, ella es Ayelet Ashachar. Tomar leja, ¿por qué es comparada? Para decirnos, Maya la Rahmatzar, Bejaviva, Alba ala Kosha'a, Besha'a, Kesha'a Rishonah. Es igual que la gacela, su matriz siempre se estrecha para siempre y es querida por su marido en cada instante, como la primera vez que la ama. A Esther, también Esther, Haitá Javivá la Hashverosh, Kol Sha'a Besha'a, Kesha'a Rishonah. Esther, durante todo el tiempo, a Hashverosh la quiso como la primera vez. Bien, la prueba es que después de mucho tiempo sin haber hablado con ella, cuando Esther se presentó ante el rey, inmediatamente el rey le dijo, ¿qué es lo que quieres, Esther la reina? ¿Sí? Estoy dispuesto a darte hasta la mitad de mi reino. Otra explicación, dice así, Amar Rabasi, dijo Rabasi, Lama Nimshla Esther le Shahar, ¿por qué Esther fue comparada a la mañana? Lo más leja, para decirte, Ma Shahar Sof Kolalaila, igual que la mañana, es el final de la noche. Af Esther Sof Kolanisim. Es decir, el último milagro que ocurrió al pueblo de Israel, de manera abierta, o en este caso de Esther, casi oculta, ¿sí? Fue el milagro de Esther. Pregunta la Gemara y dice, ve ahí que Hanukkah. Ah, pero espérate, también ocurrió el milagro de Hanukkah. Hanukkah es posterior a Purim. Purim es en el exilio persa, en el exilio babilonio. El pueblo de Israel fue llevado a Babilonia, después vinieron los persas, después ocurrió la historia de Purim y después volvieron a Israel, construyeron el segundo Bet HaMikdash y después, durante que estaba el segundo Bet HaMikdash, llegaron los griegos. Bien, y ahí está la historia de Hanukkah. Entonces, esta historia, el milagro de Hanukkah es posterior al de Purim. Dice, Nitna lechtov ka amrina. Dice, no, Esther es el último milagro que fue permitido escribirse. Es decir, tenemos Megilat Esther, pero no tenemos la Megilá de Hanukkah, no tenemos historia de Hanukkah. Anija, dice la Gemara, es decir, esta explicación va muy bien según quién. Le mande a amar Esther, Nitna lechtov. Es decir, que Esther fue autorizada a ser escrita dentro de los Kitvei Kodesh, dentro del Tanaj. El alemán de Amar Esther Nitna lechtov, pero por el punto de vista que dice que la Megilá de Esther no fue autorizada a escribirse dentro de los libros de Kodesh, Maika de ¿qué es lo que voy a decir? ¿Cómo voy a responder a esta pregunta que surgió aquí sobre Hanukkah? Entonces responde la Gemara y dice, Mokim le, es decir, lo que hacen es explicar este versículo, fijarlo para otra cosa, que Rabbi Binyamin Bar Yefet, como Rabbi Binyamin Bar Yefet, que dijo en nombre de Rabbi Elazar, Amar Rabbi Binyamin Bar Yefet, Amar Rabbi Elazar, Lama nimshelu tefilatan shel tzadikim que ayelet, es decir, él utiliza la palabra shahar como la tefilá, como la plegaria, como nosotros decimos en shaharit, ¿verdad? ¿Y por qué fue comparada el shahar, la plegaria, con la gacela? Lo más leja para decirte, ma y alazo, igual que la gacela, Kolman shemegadelet carnea mafsilot, cuanto más crece, más se le separan los cuernos. Av tzadikim de la misma manera. Kolman, los tzadikim, los justos, Kolman shemarvin bitfilá, tefilatan nishmaat, cuanto más se esfuerzan y más invierten en hacer tefilá, entonces su tefilá se escucha con más fuerza. Muy bien, volvemos a, perdón, me olvidé aquí de bajar. Volvemos entonces al tema de la Mishnah. La Mishnah nos dijo que después de que decían Barkai, ya llegó la mañana, etcétera, etcétera, que el Cohen bajaba a hacer tefilá. Bien, entonces nos dice así, Tamid, es decir que, perdón, primero hacían el Korban Tamid, después hacía Tevila, dice Beshachatueta Tamid, hacían el Tamid. ¿Cuándo?
¿Cuándo fue esto? ¿De cuándo nos está hablando la Mishnah? De que después del Korban Atamid venían a hacer Tevila. Dice, Emat, ¿cuándo es esto? Ilema, Besharia Motashana. Si me estás hablando de que es cualquier día del año. Los Agia de lo Cohen Gadol, dice, ¿acaso no se podía hacer con cualquier otro Cohen? Aquí nos dijo que el Cohen iba a hacer la Tevila, el Cohen Gadol. Dice que cualquier otro Cohen no podía hacer Korban Atamid cualquier día del año. Entonces sería él que tendría que ir a hacer la Tevila. Porque aquí nos habla específicamente del Cohen Gadol. Entonces nos dice, no, necesariamente tenemos que entender que la Mishnah, el tema del ejemplo que trajo de que se equivocaron, es un paréntesis, pero en realidad después de que se dijo Barkai en Yom Kippur, es decir, que empezó el día y que hicieron el Korban Atamid en Yom Kippur, entonces ahí es que el Kohen Gadol iba a hacer la Tevila. El Yom Kippur, Meor Halevana Miika. Perdón, no, he explicado el final antes de tiempo. Es decir, dice, otra vez, volvemos. Y dice, Meshachatú et Tamid. Hacían el Korban Atamid. Es decir, cuando todavía era de noche. ¿Sí? Y entonces después tuvieron que sacarlo al Beta Serefá. Esa es la historia que nos trajo la Mishnah. Pregunta la Gemara. Emad, ¿cuándo fue que ocurrió esto? Que se equivocaron en hacer el Korban Atamid en la noche. Y Lema Besharim Otashaná, si fuese cualquier día del año, los agia. No cuadra. ¿Por qué? Porque ahí no hay Kohen Gadol. Es decir, lo puede hacer cualquiera la shejita del Korban Atamid. Ela, pero si vamos a decir que es en Yom Kippur, entonces, Ela, ve Yom Kippur, Meora Levanami, ¿acaso en Yom Kippur, que es el 10 del mes, en el momento de la mañana alumbra la luna? Es decir, astronómicamente no es un momento en el que la luna alumbre, porque nosotros justamente hacemos Birkata Levaná a la salida de Kippur, ¿verdad? Entonces no hay suficiente luna, la luna está creciendo. Entonces, explica la Gemara y dice, Yaji que Amar, así es como hay que explicar la Mishnah. Beyom Kippurim, que Amar Barak Barkai, Horidu Kohen Gadol de Beta Tevila. Es decir, toda la historia del techo y de la luna, que se equivocaron, todo eso es un paréntesis. No fue en Kippur. Pero entonces ahora la Mishnah vuelve al tema de Kippur. Y dijimos, después de que el Kohen dice Barkai, ya salió la mañana, ¿sí? Entonces ahí, en Kippur, se cogía el Kohen Gadol, se lo llevaba al Beta Tevilá, al lugar de la Tevilá, del Mikveh. Tane Abuja de Rabbi Abin. Así enseñó el padre de Rabbi Abin. Los dos. Bilbadam, perdón. No solamente esto dijeron sobre el Corbán que se invalidaba. Ela af melikat haof ukmitzat haminja balaila. Tisare. Es decir, que incluso la ola de un ave o el puño de harina que se separaba de una ofrenda, si se hacía durante la noche, era inválido y tenía que ir a ser quemado. Pregunta la cámara y dice, Bishlama o Lotaof. Dice, bueno, yo entiendo la ola del of, el ave que es sacrificado antes de tiempo, cuando todavía es de noche, perdón, no es su momento, ok, entiendo que hay que quemarlo. Mai dejaba aba. Es decir, si ya lo mataste, no me lo puedes revivir al pájaro. Ela, pero, Hakometz, espérate, esta harina el Cohen, quitó, tomó el puñado en la noche cuando no era su momento, pues ¿sabes qué? Que lo suelte, que lo devuelva a donde está toda la harina. Y en la mañana, cuando sea el momento que tome un puñado, ¿por qué tengo que ir a quemar esa harina que ya separó? Dice, ni Hadrat, que lo devuelva. Venedar, benikmetza, mi mamá, es decir, que lo suelte, que lo devuelva a la fuente. Y cuando llegue el día, que vuelva a hacer comets, que vuelva a separar un puñado. Entonces, responde la cámara y dice, es decir, el padre de Rabbi Abin, Tanele, enseña esta vereitá, Behu amarle, y él mismo la explicó. Dice que le sharet, los utensilios de servicio, como por ejemplo el utensilio en el cual se ponía este puñado de harina de la minja, mekadeshin, es decir, convierten en kodesh aquello que está dentro de ellos, afilu shelo bismano, incluso que no llegó el momento de cumplir la misma. Es decir, la harina, esta harina que yo estaba separando en la noche no es el momento en el que se cumple con la mitzvah del comet de harina, del puñado de harina.
incluso que no es su momento, el utensilio santifica o hace kodesh eso que yo voy a poner en ello. Meti, vinieron a preguntar con una vereita. Zakla, esta es la regla general. Kol, hakarev bayom, kadosh bayom. Todo aquello que se ofrece durante el día adquiere santidad en el guf, en sí mismo, durante el día. Bien, tengo un problema, se me están cayendo los alumnos. Todo bien. Perdón. Kedushat guf. Muy bien. Bayom, durante el día. Mejor lavar hakarev balaila y todo aquello que se ofrece durante la noche, kadosh balaila, adquiere su santidad en ello mismo durante la noche. Mejor hakarev ben bayom u ben balaila, kadosh y todo aquello que se ofrece tanto en la noche como en el día. Yo puedo ofrecerlo en un momento o en el otro. Kadosh ben bayom u ben balaila, es decir, se recibe su kedusha tanto en la noche como en el día. Katani mihat. De todas formas, estudiamos en esta vereita, que es lo que estamos viendo. Kola karev bayom, kadosh bayom. Es decir, todo aquello que se debe ofrecer durante el día, únicamente adquiere su santidad durante el día. Bayom in, balailalo, en el día sí, pero en la noche no. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos este comets, esta harina que yo tengo que ofrecer durante el día. Quiere decir que aunque yo lo separe en la noche y lo ponga en un utensilio de servicio, a priori no debería adquirir santidad porque no es su momento. Dilma, Eno Kadosh, li Karev, Abal Kadosh, li Pasel. Entonces, ¿cómo vamos a entender? Dice, nos responde la Gemara y nos dice, efectivamente, no es Kadosh para ser ofrecido, pero sí tiene que dushar suficiente para ser invalidado. Por eso, si yo lo puse en el utensilio, cuando era la noche, a pesar de que no es el momento de ofrecerlo, adquiere la santidad suficiente como para decir, ahora es inválido para el sacrificio, para luego. Metió Rabizera. Vino a preguntar Rabizera sobre la explicación de esta Mishnah. Dijo, Sider, perdón, etalejem, beta bazijin, ajara Shabbat, victir eta bazijin be Shabbat, es decir, Rashi quita la palabra pesula. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando, perdón, aquí estamos, Rabizera. ¿De qué estamos hablando aquí? Un segundo. Entonces, dice así. Rabzera nos dice así. Está hablando del lejem apanim. El lejem apanim, el pan, ¿cuándo se ponía? Se ponía en el día de Shabbat. Bien. Y se quitaba en Yom Rishon, es decir, al octavo día. Entonces, dice, si una persona puso el lejem apanim, las 12 jalot, y los bazijín, es decir, la harina que se ponía sobre la mesa también, que después el Cohen iba a coger un puñado de esa harina y iba a quemar en el altar, después de Shabbat. Perdón, puso el pan después de Shabbat, es decir, el domingo, Victir etapas de Jime Shabbat, y quemó las harinas en Shabbat, el Shabbat siguiente, ¿qué va a pasar? Ahí va a quedar invalidado. ¿Por qué? Después añade la cámara y dice, ¿qué tal? ¿Cómo es esto? ¿Qué tal ya hace? ¿Cómo tiene que hacer? Ya ni Genu, el Shabbat va, no, ¿por qué se va a invalidar? Que lo deje para el Shabbat siguiente, en lugar de quemar la harina en el Shabbat, que lo queme el Shabbat siguiente, lo va a dejar pasar toda una semana más. Y cuando llegue el Shabbat siguiente, lo va a quemar. Shafilu amda al shulchan, yamim rabim, en bekach klum, que a pesar de que esa harina estuvo muchos días sobre la mesa, sobre el shulchan, dentro del Bet HaMikdash, no hay ningún problema con ello. Entonces ahora, según estas palabras que estudiamos en la Bereitá, pregunta Rabizera sobre la explicación anterior, que un utensilio de servicio que santifica no en cuanto al hecho de poder ofrecer la ofrenda que va dentro, sino en cuanto al hecho de que se puede invalidar. Tenemos la mesa. ¿Qué pasó con la mesa? El shulchan es un kelesharet. Si yo puse los panes en la mesa, entonces vamos a decir que automáticamente recibieron santidad. Santidad, pero no es su momento. No adquirieron santidad en el guf, pero sí que adquirieron santidad para poder ser invalidados. De Emai, Tikdosh, Metifsal, es decir, vamos a decir que la mesa le va a dar posibilidad
de santificarse como para poder invalidarse. Amán Raba, man de Kamotiv, es decir, aquella persona que vino a poner esa pregunta, Shapir Kamotiv, hizo una muy buena pregunta. La abuela de Rababín y el padre de Rababín, Name, Matnita, que amar. Esto también lo pregunta desde una veraitá. De Casabar, ¿y qué es lo que opina? Laila en Mejusar Zman. Yom Mejusar Zman. Es decir, la noche no se considera que le falta tiempo. El día sí que se considera. Es decir, nosotros sabemos que el día en el judaísmo comienza en la noche. Es decir, que si yo puse algo en la noche, no se considera que le está faltando tiempo ese día. Pero si yo lo puse en el día, sí se considera que le está faltando tiempo ese día. Y entonces sí podría llegar a invalidarse. Aquí mate be shimshe. Cuando cuando se pone el sol y llega la noche de Shabbat, entonces es el tiempo apto para dejar ahí el eje mapanim, tikdosh vetifsol. Entonces se va a santificar y se va a invalidar porque pasó la noche. Es decir, esa harina no podía pasar más de una noche. Más Rabina dijo, Rabina, Shekadam Besilko. Es decir, no estamos hablando de qué caso. O sea, la respuesta que dio la Gemara es, ¿sabes qué? Déjalo todo el Shabbat, hasta el Shabbat siguiente. Es decir, yo cogí y en lugar de poner el eje mapanim el viernes en la noche, cuando ya era Shabbat, lo puse antes de Shabbat. Ah, lo pusiste antes de Shabbat. No es su momento. No es su momento. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en el momento mismo en el que yo lo puse en la mesa, ahí está la discusión. Si un utensilio de servicio invalida algo que a pesar de que no es su momento, o que únicamente invalida algo si es en su momento cuando yo lo puse en ese utensilio de servicio y recibió santidad. Entonces dice, sí, lo pusiste en la mesa, lo vas a dejar ahí el viernes, el sábado lo vas a dejar, no vas a hacer nada, porque no es su momento. Es decir, si yo lo llego a sacrificar, lo invalidaría, lo llego a quemar en el altar. Entonces lo dejo y cuando ya pasó el tiempo totalmente y entró el tiempo del siguiente juego del Ejema Panim, entonces lo voy a quemar. Entonces dice, no, pero tienes un problema. ¿Por qué? Porque, perdón, porque si lo dejas dormir una vez que llegó el Shabbat y que ya es su momento de ofrecerse y está sobre la mesa, se santificaría. Ah, y si lo dejas pasar más de una noche, entonces se invalidó. Dice, no, ¿sabes qué? El Cohen lo puso el viernes, llegó toda la semana, estuvo sobre la mesa. Cuando llegó el viernes por la noche, lo quitó de la mesa y el sábado por la mañana lo voy a poner. Y así no llegó a estar sobre el utensilio de servicio en el momento en el que ya era realmente su momento de ser ofrecido y por lo tanto se podría llegar a invalidar. La Marzutra, Beitema Rabashi, y algunos dicen que fue Rabashi que dijo. Afilu tema incluso quiere decir, Besheló Kadam Besilko. Incluso se quiere decir que no se adelantó y quitó el pan en la noche del viernes. Que Van Shesidro, lo que mismató, dice, puesto que cuando lo puso, no lo puso en el momento en el que era su mitzvah de ponerlo, nace quemó Shesidroko. Vamos a considerar que es como si fue un mono el que lo puso. Si viene un mono y pone los panes del Lechem Apanim en la mesa, ¿se considera que van a recibir algún tipo de santidad? No, porque el que lo puso no tiene ningún pensamiento en lo que está haciendo. De la misma manera, si lo pusiste antes de tiempo, vamos a considerar que es como si lo puso alguien que no tiene conocimiento y no tiene entendimiento de lo que está haciendo y entonces no adquieren esa santidad ni para ser ofrecidos, ni siquiera para poder ser invalidados. Hasta aquí en el mono, llegamos hoy. Bien, mañana, Bezrat Hashem, continuaremos con la página 30 de nuestro tratado. Muchas gracias. Hiskube Imsu y Bezrat Hashem nos veremos mañana.